Buenos días, gracias por acudir a este evento, a esta mesa redonda. En primer lugar, quisiera excusar al vicerrector de investigación de nuestra universidad porque por motivos de agenda me han comunicado esta mañana que le es imposible acudir a la cita y bueno, pues lo disculpamos. Por otro lado, también quisiera disculpar a la directora de la biblioteca universitaria, que probablemente se nos incorpore a lo largo de la sesión, porque también tenía hoy la firma de un convenio abajo en Las Palmas y coincidía a la misma hora y no ha podido acudir, ¿no? Pero bueno, somos los que estamos y vamos a intentar iniciar esta mesa redonda. Les voy a presentar al profesor José Juan Castro Hernández, que es editor de la revista universitaria Anales Universitarios de Etología, profesor de Ciencias Básicas. También quiero presentarle al profesor Manuel Ramírez, él es de Ciencias Históricas y aparte, pues, bueno, tiene en marcha varios proyectos de investigación también y conocedor de los temas que vamos a hablar, que vamos a tratar hoy, ¿no? Y también, por último, quisiera presentar al profesor Joaquín Sanchís, que pertenece a un grupo de investigación muy notorio en nuestra universidad, dirigido por el profesor José Antonio López Calvet, que está en esa carrera académica por conseguir definitivamente la plaza de la universidad, y es un profesor que tiene mucha actividad investigadora reciente, ¿no? Recién salida del horno. Bien, pues para iniciar esta mesa yo les voy a dar una pequeña introducción de qué significa el modelo del acceso abierto, de la publicación en abierto, y las vías, rutas, modelos que dentro del mismo se establecen para la publicación científica, ¿no? Para los alumnos que hoy nos acompañan de segundo de bachillerato, decirles que hoy en día en la carrera académica, en la carrera investigadora, la carrera de un investigador, de un becario de investigación, de un profesor que tiene asignadas tareas de investigación y que necesita publicar, pues esa necesidad viene dada porque para poder ocupar hoy en día plazas dentro de la universidad, la investigación es muy necesaria. Y los organismos de evaluación que controlan la calidad y el acceso a la universidad ponen mucho hincapié en el modelo de evaluación de la investigación a través de las publicaciones que tengan calidad y excelencia, ¿no? Bien, este modelo de acceso abierto lo que realmente viene a significar es que las publicaciones científicas, los artículos que se publican, deben, lo que se financia con dinero público, debe ponerse a disposición de todo el mundo, debe ponerse en abierto, sin que haya restricciones y no haya barreras económicas que vengan derivadas de los derechos de autor, de los derechos del copyright, ¿no? Bien. Esto es muy importante porque significa una transformación del modelo tradicional de publicación. Actualmente nosotros en las bibliotecas tenemos que pagar para que nuestros investigadores tengan acceso a las revistas más importantes de su temática. Ese dinero que se invierte en la compra de publicaciones periódicas, en revistas científicas, pues es un dinero muy importante que las actuales condiciones en las que nos encontramos económicas no lo van reduciendo. Cada vez tenemos menos dinero para poder
comprar este tipo de publicaciones. Este modelo, que nace a principios de los años 90, pero en realidad se viene a plasmar a principios del siglo XXI, sobre el año 2002-2003, es cuando realmente eclosiona, viene fundamentado por varias iniciativas internacionales que tienen ahí, pues la primera, la Budapest Open Access Initiative, que establece el marco en el que se va a desarrollar este nuevo modelo de publicación, ¿no? A continuación, en el año 2003, está la declaración de Bethesda. Bethesda es una localidad cerca de Washington, donde se encuentra uno de los centros de biomedicina, bueno, el centro más importante de documentación de biomedicina a nivel mundial, que es la National Library of Medicine. A continuación, en los años siguientes, hay una serie de declaraciones, como la de Berlín, en la que se avanza en este modelo. Nosotros, a través de la red de bibliotecas universitarias en España, se adopta el modelo del acceso abierto. A continuación, pues, hay toda una serie de iniciativas y declaraciones a lo largo de esta década del siglo XXI, esta primera década del siglo XXI, que ahondan en el modelo que se debe instaurar en los centros de investigación y en las universidades para poderlo llevar a cabo, ¿no? En España, el año pasado, se aprobó la Ley de la Ciencia y la Tecnología. En dicha ley se establece, con rango de ley, por supuesto, valga la redundancia, la obligatoriedad de los autores que publiquen, de los autores científicos que publiquen financiados con dinero público sus resultados, o sea, el artículo científico, en acceso abierto. Se dan una serie de pautas. Se fomenta el desarrollo de repositorios. Los repositorios son esos entes donde van a estar los artículos accesibles por cualquier persona. Son una especie de bases de datos donde están los artículos en acceso abierto a los que podemos acceder cualquiera. Nos dice que toda la actividad investigadora financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado, o sea, con fondos públicos, deben de tener una versión digital de la versión final de ese artículo. Y se dispone por parte del autor, que es el autor del artículo, de 12 meses para colocarlo en dichos repositorios, ya sean institucionales o sean repositorios de temática reconocida. Por lo tanto, va a haber una versión electrónica pública a la que podemos acceder cualquiera de nosotros de los resultados de la investigación. ¿De acuerdo? Todo esto salvaguardando lo que es los derechos de autor. O sea, que una cosa, un artículo, sea esté en acceso abierto, no significa que al autor se le ningunee. La autoría siempre va a estar reconocida. Dentro de todas estas iniciativas, en la declaración de Berlín, donde se establece una doble vía, establecida tanto en la iniciativa de Budapest como confirmada después en la siguiente, para lo que serían los modelos dentro del acceso abierto de la publicación, ¿no? Hay una especie de vía verde y otra de vía dorada, que son dos modelos dentro de la publicación en acceso abierto, ¿no? En la vía verde es el autor, el artífice de colocar su publicación en un repositorio institucional o temático, ¿de acuerdo? O sea,
recae la responsabilidad de colocar las publicaciones, los artículos, en esos repositorios. Es un actor principal el autor, ¿de acuerdo? La vía dorada es distinta. O sea, lo que realmente el producto final es que esté en acceso abierto, que sea público para ambas, ¿no? Pero la vía para llegar a través de la vía dorada es que son las propias revistas científicas, las propias editoriales científicas, quienes colocan ese artículo en abierto, pero exigen que el autor pague por adelantado, ¿vale? El modelo paradigmático de la vía dorada es una revista de reconocido prestigio en el campo de la ciencia, que es PLOS. PLOS la componen 7 revistas a su vez. Está PLOS One, PLOS Medicine, PLOS Biology, etc. Son 7 revistas y cada una de ellas establece unas tarifas para que los autores paguen, por supuesto, con una serie de controles de revisión que son los de cualquier revista científica. O sea, hay una revisión por pares, todas ellas. O sea, no es que pague y publique sin que haya un filtro, ¿eh? No, el filtro existe tal y como existe en el modelo tradicional, pero hay que pagar por eso. Y ese resultado de la investigación, ese artículo se coloca automáticamente en acceso abierto. Bien. ¿Cómo afecta la vía verde a un autor, a un artículo que quiera poner un autor, ¿no? Pues afecta en el tiempo. ¿Por qué? Porque las revistas científicas que han optado por el modelo de vía verde, muchas de ellas tienen tiempos de embargo. O sea, no se puede colocar el artículo en acceso abierto hasta que pase ese tiempo de 3, 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, ¿no? En cambio, en el modelo dorado, en el de la vía dorada, es automático. Desde que el autor manda, o la revista autoriza ese control sobre el artículo y está revisado, automáticamente el número ese se pone a disposición del público en general, ¿no? Y también afecta, en cuanto al modelo de la vía verde, a la forma. ¿En qué afecta? Pues los artículos científicos tienen 3 versiones. Una versión que se llama preprint, que es la que el autor manda por primera vez a la revista para su evaluación. Otra versión que se llama postprint, que es cuando la revisión por pares se ha hecho, la revisión científica de ese artículo se ha realizado, y pasa por así ese filtro de otros científicos que o rechazan el artículo y no se publica, o le dan una serie de pautas al autor para que modifique ciertos aspectos del artículo, o automáticamente dice el artículo está perfecto y pasa a la versión final, que sería la tercera, que sería la versión que publica la revista, la versión final o la versión de la revista. Bien, esas serían las formas. Le afecta en la vía verde porque hay algunas revistas que solo dejan publicar en abierto el preprint, o sea, la versión sin revisar. Hay otras que permiten que se publique la versión postprint, la versión ya revisada. Y hay una tercera vía y otras revistas que permiten que sea la edición final, la edición del editor, normalmente en formato PDF, la que se vea publicada. La vía dorada, no, la vía dorada lo que establece es que realmente el artículo ese sea la versión final de la revista, la que esté en acceso abierto, ¿no? Esto trae unas consecuencias, como es el cambio en el modelo de la edición científica. Actualmente el modelo es que un autor manda un artículo a una revista para que se lo revisen, esa revista acepta o no acepta ese artículo, y la biblioteca, en los centros universitarios, en los centros de investigación, compran esa revista para estar a disposición de los investigadores. Con estos modelos esto cambiaría, ¿no? Lógicamente, ¿qué significa? Que las editoriales
van a ganar menos dinero. Por eso las editoriales están ya, se han puesto las pilas para cambiar el modelo, y lo que defienden las editoriales científicas no es el modelo a través de la vía verde, sino el modelo dorado. ¿De acuerdo? Bien. La vía verde es el autoarchivo, como ya le digo, la responsabilidad cae automáticamente sobre el autor. El autor es el que se obliga a colocar en el repositorio el artículo. ¿Vale? Ya les he hablado de los tiempos de embargo, ya les he hablado de las versiones del artículo, por lo cual no voy a insistir más. ¿Y cómo sabe un autor cuál es en una revista las condiciones que se establecen para que un artículo pueda ponerse en acceso abierto? O sea, cuáles son las condiciones de los derechos de autor, del copyright de esa revista, ¿no? Bien, se ha creado una base de datos que se llama Sherpa Romeo, en la que colaboran varias instituciones universitarias anglosajonas, tanto británicas como norteamericanas, para ver qué revista tiene un determinado modelo de derecho de autor, ¿no? ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Pues bien, ellos clasifican según unos colores, el verde, el azul, el amarillo y el blanco, el modelo de derecho de autor que tiene cada revista. Nosotros podemos poner el título de la revista, el número de identificación de esa revista, que es el ISSN, y localizamos esa revista. Si es verde, nos deja colocar en acceso abierto, según el tiempo, nos dejará colocar la forma del artículo cualquiera. Da igual que sea el preprint, que sea el postprint, que sea la versión final del editor, ¿vale? Si esa revista ha optado y le colocan en Sherpa Romeo el colorcito azul, esa revista solo deja colocar la versión postprint o la versión final del editor. ¿De acuerdo? No deja colocar el preprint. En el caso de las amarillas, de las que están clasificadas como amarillas, solo dejan colocar la versión preprint, la que está sin revisar, ¿vale? Y hay otra serie de revistas que marcan con color blanco que no dicen, en Sherpa Romeo, no dicen si esa revista puede publicar o no lo que sería el acceso abierto de ese artículo, con lo cual no se puede publicar ninguna versión del artículo, no se puede poner en acceso abierto cuando una revista está clasificada como blanca, ningún artículo en acceso abierto, ¿no? Bien, con lo cual esa base de datos, que es accesible a cualquier investigador, a cualquiera, está diciéndonos qué revista puede o no puede uno colocar, y los tiempos de embargo, 6 meses, 12 meses, etcétera, su artículo en acceso abierto, ¿no? En su repositorio institucional. Bien, ¿y quién mantiene esto? Aparte de las instituciones que participan ahí, cualquier persona relacionada con el mundo de la publicación, estamos hablando de los propios autores, de los propios editores, de los bibliotecarios, si detectan cualquier error, autentificándose en la base de datos, pueden decirle a quien mantiene la base de datos que, por ejemplo, una revista, en vez de tener un tiempo de embargo conocido y que estaba puesto ahí de 12 meses, lo ha reducido y lo ha puesto de 6 meses porque ha cambiado su política en el último mes. Podría comunicarse. O sea, el mantenimiento de esta base de datos no solo participan las instituciones que lo han creado, sino participan elementos activos en lo que es la edición electrónica del documento. Para el caso español tenemos una base de datos similar para revistas españolas y del mundo en habla castellana, que se llama Dulcinea, como la mujer de Don Quijote, ¿no?
la novia, ¿no? Aquella llamada Dulcinea del Toboso. Bien, tenemos esa base de datos para la revista española. Bien, la vía dorada por la que han optado el gobierno británico en el año 2012, o sea, este año, el gobierno británico ha adoptado un informe que se llama el informe Finch, que lo realizó este señor, y optan por la vía dorada. Y tiene que estar en funcionamiento total en el 2014. Dan 2 años para que todo lo publicado en el Reino Unido con fondos públicos va a estar en revistas que han optado por el modelo dorado. O sea, el investigador paga una cantidad, paga una tasa y después de las revisiones que tiene ese artículo, verá si su artículo ha sido publicado o no. Bien, ese cambio de modelo de negocio, imagínense si yo fuera el dueño de una editorial científica anglosajona del mundo británico, ¿no? Pues estaría desconcertado por este cambio, o estaría ya pensando en el futuro de que mi revista va a cambiar la forma tradicional que yo tenía para ganarme el dinero de publicación, y tengo que cambiar ese modelo en la que la biblioteca de la Universidad X me pagaba por la suscripción de esa revista al año X dinero, pues ahora cambio el modelo, y es, si un autor quiere publicar, me paga primero X dinero. Les voy a poner un ejemplo. PLOS ONE, el grupo de la Public Library Sign, cobra exactamente $1.350 por artículo. PLOS Medicine, del mismo grupo, creo que cobra $2.350 por artículo. No estamos hablando de 20 euros por publicar, estamos hablando de cantidades altas por publicar. Bien. Bueno, hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, ellos después en las clasificaciones en el último año han metido un grupo de países al que no le cobra nada. Por ejemplo, Botswana no pagaría, un investigador de Botswana no pagaría nada por publicar en PLOS ONE, ¿vale? Y hay otro segundo grupo de países que están en una situación un poquito mejor, que un investigador de ese país pagaría nada más que $500. ¿De acuerdo? Pero un investigador español, un investigador británico, un investigador de Estados Unidos, de Alemania, debería pagar $1.350 por publicar en PLOS. ¿De acuerdo? Esa es una ejemplificación. Y su artículo, si está aprobado y si sigue todos los procesos de revisión normal y aceptado, vería la luz en esa revista electrónica, accesible para todo el mundo. Aquí tenemos casos de publicaciones en PLOS ONE. Bien, por lo tanto, fíjense que en esta gráfica, por ejemplo, que tengo aquí para el año 2011, fíjense la barra cómo crece en cuanto al acceso dorado. ¿Cuál va a ser el futuro de esto? Esto es inevitable. Y este señor que se llama Lewis D.W., que es el director de la Biblioteca Universitaria de Indianapolis, Purdy, en un articulito que publicó que se llama La inevitabilidad del acceso abierto, dice cuál va a ser el futuro, en un artículo científico, del acceso abierto, ¿no? La traducción es que es predecible que la ruta dorada representará el 50% de los artículos de revistas científicas en algún momento entre el año 2017 y 2021. Y el 90% de los artículos en acceso abierto aproximadamente entre el 2020 y como más tardar en el 2025. Esto es inevitable. Este es el modelo que probablemente, según las predicciones que nos hace este señor, va a ser el que se va a imponer dentro del modelo
del acceso abierto de las publicaciones científicas. Pues nada más que agradecer su atención por lo que es esta presentación, y si quieren saber algo más acerca del modelo de edición, está mi dirección de correo electrónico, y les dejo abajo, todavía más importante que mi dirección de correo electrónico, es la dirección del blog que tenemos en esta biblioteca universitaria sobre acceso abierto. Ahí encontrarán constantemente qué es lo que está sucediendo en el ámbito del acceso abierto, no solo a nivel de nuestra universidad, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Si tienen interés por conocer este movimiento y conocer cuál va a ser la plasmación en estos tiempos, pues les aconsejo que accedan al blog, y ahí habrá muchísima más información de la que yo les pueda haber dado, ¿no? Bien, terminado la presentación, vamos a dar paso a nuestros ponentes en la mesa redonda, que les van a aportar la visión de los autores, ¿eh? Es una visión importantísima, porque nosotros como bibliotecarios podemos analizar lo que es el acceso abierto, pero lógicamente ellos son los que están implicados directamente en la publicación de artículos científicos. Pues le doy la palabra en primer lugar al profesor Castro, que es, como ya les había dicho antes, editor de una revista como los Anales Universitarios de Etología, que tiene una visión pues muy interesante del asunto. Muchas gracias. Bueno, quizás yo, como decía, mi modesta visión personal, porque realmente no tengo mucha experiencia en esto del acceso abierto, pero sí quisiera hacer una predicción después de los comentarios del anterior ponente, de que si actualmente Liberia, que es un país africano de los más pobres que existen, tiene la mayor flota del mundo de pesca, pues en el 2025 Botswana tendrá la mayor red de científicos del mundo, porque está claro que como hay que pagar por todo este tipo de cosas y los recursos están cada vez abajo, pues serán pocos los científicos que se puedan permitir el lujo de publicar, por lo menos en revistas de impacto, ¿no? El sistema de acceso abierto tiene su ventaja. Está claro que la información está accesible a todo el mundo es siempre una ventaja, pero también la perversión de que al haber que pagar por esos recursos, los equipos de investigación que tengan más que esos recursos económicos tendrán más posibilidad de publicar, mientras que aquellos que no tengan esa capacidad pues no tendrán esa posibilidad de publicar, lo cual no quiere decir que tengan menos calidad científica, sino simplemente que no tienen acceso a unos recursos cada vez que son más limitados. Actualmente el Ministerio está recortando los recursos a investigación de forma salvaje, o sea que prácticamente hemos descendido, no sé la cifra, pero era casi en torno al 30% en un año, una cosa que es exagerada, ¿no? Y de hecho se están más orientando a la investigación o a financiación de investigación a grupos como pueden ser los del CSIC o los del IEO, que son más de tipo institucional, que a las universidades, con lo cual puede ser que muchos de los investigadores actualmente en las universidades en general queden fuera de este sistema de publicación, con sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, desde mi experiencia personal, yo les puedo hablar de dos aspectos. El aspecto, digamos, como autor, que desgraciadamente nunca puede publicar en acceso abierto porque las revistas en las que se publican son todas de acceso restringido, de momento. Y si no, tienes que pagar, y en torno a los 3.000 euros y más en algunos casos, ¿no? Se superan los 6.000 euros para poder publicar en un acceso abierto, que puede ser sirva a todo el mundo, que tiene su ventaja porque es una forma de divulgar rápidamente la investigación y que llegue a todos los posibles interesados. Pero la pregunta fundamental es ¿por qué tenemos que publicar? O sea, ¿cuál es la necesidad de publicar? Y desde mi punto de vista tenemos dos necesidades. La primera, porque nos pagan por ello, porque ahí están los sexenios y demás que nos valoran para subirnos el sueldo en cada momento. Nos ponen una necesidad, digamos, de tipo egoísta y personal. Y la segunda, porque es una obligación desde el punto de vista moral. O sea, somos trabajadores públicos y tenemos que justificar lo que estamos haciendo. O sea, ¿por qué nos están pagando? O sea, nos están pagando un dinero, un sueldo que no es nada despreciable, y eso hay que decir, bueno, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Y ahí está la única forma de alguna forma de mostrar esa inversión que se hace en nosotros es en las publicaciones, con más, menos calidad, dependiendo un poco de cada momento, de los recursos que tengas, de las ideas que hayas tenido en ese momento y que puedas llevar a cabo. Ahí, pues,
hay periodos donde está más activo en las publicaciones, tienes más capacidad de publicar y publicas en revistas de mayor impacto, y otros momentos en los que tienes menos capacidad porque no tienes los proyectos, no tienes las ideas, no tienes el equipo que te apoyan a la hora de conseguir los resultados adecuados, y todo al final es cuestión de dinero. O sea, el que una publicación salga lleva un montón de trabajo detrás, un montón de personas, no necesariamente personas vinculadas directamente a la universidad, sino a otros entornos, becarios y demás, que están también dedicando su tiempo para que eso salga. Y que luego dé un resultado que puede ser, pues bueno, la aplicación directa, o con una, digamos, de ciencia básica, que puede ser una aplicación, digamos, más generalista o que tenga unas repercusiones mucho más a largo plazo. Pero independiente de eso, lo que quiero decir es que detrás de cada publicación hay un montón de tiempo y un montón de dinero que hay que ir consiguiendo, de proyectos, de convenios, competitivos o no. O sea, que al final todo eso es una máquina que en este momento, que está bastante, digamos, económicamente estamos bastante mal en el país, pues ha ido desacelerándose. Y con este problema del acceso abierto, con todas sus ventajas, puede incluso que se desacelere más, sobre todo en aquellos equipos que no son tan competitivos desde el punto de vista de captar recursos externos, ya sea de España o de la Unión Europea o de cualquier otro tipo de institución. Lo cual tiene su, como decíamos antes, su perversión, ¿no? Que habría que ver cómo se puede ir eso paliando. O sea, desde el punto de vista de que sean los autores que tengan que pagar esa publicación, ¿no? Y desde el punto de vista como editor, bueno, pues mi experiencia se limita a esta revista que ustedes aquí, la revista Anales Universitarios de Etología, que surgió como consecuencia del cambio en el modelo de la Facultad de Ciencias del Mar, el programa educativo de Ciencias del Mar. El modelo cambió en el año 2000, y pasamos al actual, que está vigente, que ahora, bueno, que está también en fase de extinción para entrar el nuevo grado en Ciencias del Mar. Y dentro de lo que son las asignaturas del Ciencias del Mar, aparece una asignatura que se llama Etología de los recursos pesqueros, que está orientada a determinar el comportamiento de las especies marinas, de peces, crustáceos, moluscos, incluso cetáceos, para intentar alcanzar una mejor gestión de esos recursos, tanto del diseño de arte, diseño de estrategias de conservación, de reservas marinas. Está todo un poco enfocado a la utilidad de esa asignatura, conocer el comportamiento de estos animales para ver cómo se puede luego aplicar a normativa de gestión. Bien, el modo de evaluación de esa asignatura, pues básicamente varía un poco del clásico. O sea, el clásico es el típico examen que se evalúan, pues, conocimientos y capacidades, y aquí cambiamos un poco y fue de intentar que los alumnos diseñaran un experimento científico, y como resultado de ese experimento científico hicieran un artículo de investigación con el modelo clásico, con su resumen, introducción, material y métodos, discusión, o sea, resultados y discusión, y la bibliografía correspondiente a ese artículo. Al principio, el primer año, pues los trabajos se comenzaron a hacer, se evaluaban y los alumnos recibían una nota en función de la calidad de ese trabajo. No en función de la notoriedad del trabajo, de su calidad científica, sino de la estructura que seguía, del diseño experimental, de que tenía en cuenta todo lo que es el proceso científico propio para desarrollar ese experimento y luego el trabajo final, ¿no? Luego se tomó la decisión de que era una pena que ese esfuerzo que han hecho los alumnos en innovar, en buscar ideas nuevas e intentar llevarlas a cabo esos experimentos, quedase ahí en un archivo de un profesor que después de 5 años se tiran a la basura porque ya no tienen mayor valor. Pues se pensó en hacer una revista con todas las consecuencias. La revista, es decir, con un filtro que pasa por una serie de revisores, en este caso son revisores mayoritariamente de la universidad, propios profesores de la propia casa, algunos externos conocidos de los profesores implicados en este proceso, que se mandan a otros países. En Chile tenemos revisores en Chile, en Polonia, en diferentes países, en Suecia en este momento. Son alumnos o profesores en los que tenemos contactos y que sirven también ya con su experiencia para dar esa revisión de si el trabajo está bien orientado, si le hace falta alguna corrección, si le hace falta algún detalle, incrementar algún tipo de datos, alguna cosa de esta. Lo que comentaba antes del proceso ese previo a la publicación. Pues creo que fue en el año 2006 cuando se comenzó el primer número, donde se seleccionaban los primeros trabajos más los que cumplían ese estándar y se comenzaron a publicar. Como ven aquí, esto es un caso del 2011, donde hay artículos casi todos son en español, tienen un resumen en español y el resumen en inglés para que tenga cierta difusión internacional. Y hay algunos artículos que son publicados totalmente en inglés, sobre todo porque son hechos por alumnos Erasmus que han venido a la universidad y que prefieren publicar en inglés porque tienen más dominio del inglés que del español.
Entonces ahí hay trabajos, evidentemente son trabajos hechos por alumnos, no tienen la calidad que tendría ya un investigador senior, que ya tiene un cierto rodaje, que ha seguido una serie de patrones. Los datos que aporta son mucho de mayor calidad, son datos cogidos en periodos muy cortos de tiempo, son, digamos, como especie de prepublicaciones, que un poco más de trabajo se podrían intentar publicar en revistas de mayor prestigio, pero bueno, que dan ya una motivación al alumno de no solamente ver el aprobado o no en su expediente de esa asignatura, sino tener ya una publicación que le puede ya ir incrementando el currículum por una parte y también motivándole a seguir en la carrera de la investigación, ¿no? En este caso en el comportamiento animal. No están orientados exclusivamente a animales marinos, puesto que la disponibilidad de animales marinos no siempre es fácil, entonces los alumnos buscan aquellos animales que les sean más factibles en su entorno, desde hormigas hasta trabajar con caballos, aquellos que viven cerca de granjas donde hay caballos, gallinas. El hecho es hacer un trabajo de comportamiento animal. Ya el cambiar el modelo es muy fácil, pasar de un animal a otro no tiene por qué ser lo más importante del trabajo en sí, sino es el método seguido. O sea, aquí podemos ver cómo los trabajos tienen eso, la característica de una introducción, o sea, un resumen previo, una introducción, un material y método donde se explica el experimento que se ha hecho, qué es lo más que se valora en el examen, o sea, valora el diseño experimental, luego los resultados que se aportan, lo novedoso de ese trabajo, y una discusión, que aquí lo fundamental es ser capaz de poner en contexto tus resultados con los resultados obtenidos por otros investigadores en el mundo, digamos, que se mueven en el mismo entorno. El comportamiento animal de los animales o de la pregunta que se hace el investigador al principio del trabajo. O sea, aquí lo que demuestra el alumno es la capacidad de manejar la biblioteca. Y yo a mis alumnos digo que en la universidad pueden aprender básicamente dos cosas importantes. La primera es saber dónde está la información, es decir, manejar la biblioteca y todas las fuentes de documentación. En Acceda, en repositorios, en libros, todo lo que hay ahí. Sabiendo manejar la biblioteca, lo sabemos todo, porque el examen, hoy lo cuadramos, hemos empollado mucho y el día siguiente se nos olvida. Pero sabiendo dónde está toda la información, cuando lleguemos al mundo laboral sabemos dónde ir a buscar esa información. Y la segunda parte importante que se aprende en la universidad es ser crítico. O sea, no creerse las cosas porque sí, sino ser capaces de buscar, comprobar y discutir tus resultados con lo que dicen otros autores que pueden tener visiones totalmente diferentes a la tuya o coincidir en algunos aspectos y en otros no. Entonces, lo que trata la revista es un poco poner al alumno en esa situación de intentar buscar esa información, contrastar la suya y establecer una serie de hipótesis y de conclusiones a partir de ese contraste de información. Manejar la biblioteca es la parte fundamental del trabajo, aparte del diseño experimental, que puede ser una cuestión de una idea que se tiene, luego se piensa y se diseña el experimento. Por lo tanto, mi experiencia está centrada en el mundo de los alumnos. La función de la revista es puramente didáctica, no pretendemos con esto hacer ciencia de élite, solamente que los alumnos sean capaces de empezar a moverse en ese mundo de la publicación. Todas están en acceso abierto. Ya algunos de estos artículos se han citado por autores que han publicado en ya revistas de más importancia, citan a estos, digamos, preautores de investigación como datos que pueden ser interesantes, relevantes para su trabajo concreto. En tesis doctorales, publicaciones científicas, incluso hay alumnos que han recibido correspondencia, mantienen correspondencia con otros autores que le piden datos o les piden algún tipo de curiosidad sobre su artículo concreto. O sea, es un trabajo, digamos, es una de las visiones que tiene que tener la universidad, es la formación. La investigación es muy importante, pero la formación también. Y la formación de investigadores es una de las posibilidades, no solamente de técnicos, ¿no?, sino también de investigadores. Y la mejor forma de formarse en la investigación es investigando. O sea, que el alumno ya comience desde el principio a desarrollar esos trabajos y a intentar exponerlo cara al público, que digamos, se sometan a la crítica de los evaluadores al principio y luego de los lectores, que sean capaces de mantener una correspondencia con esos autores para decir su trabajo me gusta, o simplemente se ha equivocado aquí, ha metido la pata y esto no tiene ninguna utilidad, ¿no? Que también se da esa posibilidad. Y básicamente es eso lo que yo quería comentar, esa visión que debemos tener en la universidad, y creo que hay un montón de trabajos que hacen los alumnos desde que entran en la carrera hasta que finalizan, que quedan archivados. Algunos trabajos son interesantes, son novedosos y pueden aportar información, no solamente con el objetivo de aprobar la asignatura, que es fundamental, claramente, pero también de servir de inicio y de aportar una nueva forma de ir haciendo las cosas en la universidad y en el mundo, digamos, que nos rodea, en este caso en el entorno de las islas, ¿no? Creo que tenemos mucho potencial y solamente es cuestión de dedicarle un poco de tiempo y aprovecharlo y ponerlo ahí, donde todo el mundo pueda tener acceso a adquirir esa información. Y nada más. Bueno,
después de la intervención del profesor Castro, vamos a dar el turno al profesor Manuel Ramírez. Él es del campo de la ciencia histórica. Esto es porque es mayor que el profesor Sanchís, ¿no? No le gustará que se lo diga, pero bueno. Pero bueno, él tiene una visión del... ya hemos visto que la visión del profesor Castro es una visión del campo de las ciencias, ¿no? Del campo de las ciencias marinas. Y la que vamos a ver ahora es una visión del campo de las ciencias humanísticas, y que va a ser muy interesante porque hay un sesgo grandísimo entre las ciencias de las humanidades y lo que denominamos como ciencias puras, toda la parte de biomedicina, la parte de química, física, etcétera, y lo que serían las humanidades, ¿no? Y esa visión pues es muy interesante. Los problemas que aduce el profesor Castro en el área de humanidades es que los que comentó al principio se agudizan, ¿no? O sea, se suben exponencialmente porque el modelo de la ciencia humanística ha seguido otros derroteros en cuanto a la publicación, ¿no? Y él notará pues esos datos valiosos que nos serán de mucho interés. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Yo ante todo dar las gracias a la Biblioteca Universitaria de Gran Canaria por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí en un sitio donde los historiadores, la gente de letras, los filólogos nos sentimos muy cómodos. Si alguno de ustedes algún día termina estudiando una carrera de letras, se va a dar cuenta de que la biblioteca va a ser su segunda casa. La gente que trabajamos en humanidades estamos en la biblioteca de continuo. Una de las bibliotecas con más trasiego de estudiantes de entrada y salida de libros es la biblioteca de humanidades, ¿no? Y los que trabajamos en la Facultad de Humanidades, en el edificio de Humanidades, en las distintas facultades de Filología, Geografía, Historia, etcétera, pues para nosotros la biblioteca es nuestro principal amigo, nuestro aliado más cercano. Y eso hace además que muchos de los que nos dedicamos al ámbito de las ciencias humanas, a las humanidades, a las amenidades, como digo yo, que por el camino que vamos terminaremos de pasar de humanidades a amenidades, pues tengamos muy buenos y estrechos lazos con los bibliotecarios, ¿no? Y para mí, el personal de biblioteca, francamente, los conozco a casi todos los que están aquí, pues son mis incondicionales, ¿no? Con ellos he hablado mucho de esto del acceso abierto, etcétera. Yo soy bastante beligerante en este asunto. No pertenezco ni a la vía dorada, ni a la vía verde, ni a la vía azul. Yo pertenezco a la vía roja. Yo soy absolutamente anárquico. Yo desde el 2002 en mi página web publico en abierto lo que publico. Me da igual que tenga o no tenga permiso. No pertenezco al área de ciencias. Si fuera al área de ciencias me habrían excluido, sería un outsider, ya me habrían excluido del colegio, porque en humanidades lo podemos hacer, por lo que explicaba Julio. Las revistas de humanidades, los libros de humanidades, lo que publicamos en humanidades no pasa por unos filtros tan duros, ni hay una burbuja a la manera de la burbuja inmobiliaria con las revistas como existe en ciencias. Yo ayer les explicaba a mis alumnos, porque comparto lo que acaba de decir el doctor Castro, yo comparto esa visión. Para mí es fundamental explicarle a un estudiante de historia cómo buscar la información, cómo localizarla, cómo citar la bibliografía, cómo hacer un trabajo de investigación histórica. Es tan fundamental que yo en primero doy una asignatura con otro compañero y con la compañera de la biblioteca universitaria, Nereida Díaz, que este año pues no la han dejado dar, pero el año que viene parece que sí, una asignatura que se llama alfabetización informacional. Les enseñamos a los alumnos cómo buscar información en internet, saber si esto que acaban de bajarse es o no es digno de ser utilizado para preparar una asignatura, si este artículo es o no de una revista científica, qué es una revista científica, qué es una revista divulgativa, una serie de herramientas como Dialnet básicas para el historiador. Todo eso se los enseño. Ayer, exactamente ayer, y hoy por la tarde de 7 a 9 me toca terminar la clase con el segundo grupo, les exponía a mis alumnos el ejemplo de lo que es el acceso abierto, porque ayer me tocaba hablarles del portal e-revista, del DOAG y todas estas cosas. Y yo les ponía el ejemplo de la película Lo Imposible, que todos ustedes habrán visto. Ustedes se imaginan que la película Lo Imposible se hubiera pagado con el dinero de los impuestos de sus padres y con el dinero de ustedes de su hucha. Ustedes se imaginan que ustedes hubieran sido productores de esa película.
y que el día que la quieren ir a ver al cine les hicieran pagar una entrada para ver esa película. Pues esa es la clave del acceso abierto. El ciudadano paga 2 veces por la misma información. La primera, permitiendo que los investigadores con dinero público hagamos un proyecto de investigación, y la segunda vez que pagan es cuando quieren leer los resultados de ese proyecto a través de una revista. Pagan 2 veces por lo mismo. Y eso es algo que a mí particularmente me hierve la sangre desde hace ya mucho tiempo. De tal manera que yo publico un capítulo de un libro, una editorial de Nueva York, que vale 130 euros en internet, y yo ese PDF, ese libro lo escaneo con mi propio escáner y lo pongo en mi página web. Yo opto por la vía roja. Y es a mí que me llamen de Cloud Publisher y me digan que quite eso de mi página web. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque yo estuve en el Museo Canario 6 meses escribiendo aquel artículo. Las ilustraciones que aparecen en ese libro las pagué yo de mi proyecto de investigación, porque el Museo Canario, como saben muchos de los que están aquí, cobra por todo, y tuve que pagar para que me escanearan aquellas ilustraciones, y están en ese libro. Francamente, hasta ahora no he tenido problemas. Es más, me ha resultado beneficioso. A mí me han encargado de escribir libros por el gobierno de Canarias que más me han pagado, porque buscaron Gregorio Chili Naranjo en internet y vieron que había un paper mío y dijeron: oye, ¿tú quieres hacer un libro que te vamos a pagar tantos miles de euros? Pues, ¿cómo no? Lo publica la agencia y cogí, lo publiqué, después me valió para el segundo sexenio, perfecto, pero tengo claro que ese libro está en internet. ¿Por qué? Porque está... esa es mi página web, exacto. Entonces, es más, yo hasta los PowerPoint de las conferencias que voy dando las subo a SlideShare y las enlazo. O sea, yo mi lema es visibilidad absoluta. Todo lo que yo hago es público, porque todo lo que yo hago está pagado con dinero público. Y eso no puede estar en un cajón de un despacho, ni en una estantería de mi casa, ni en una biblioteca. Eso tiene que estar en el mundo. Y el mundo está ahí. O sea, el problema es que no nos hemos dado cuenta. Entonces, ahora mi batalla es, y ahora se lo explico a ustedes, que mi universidad, y no digamos la de la Universidad de La Laguna, porque mi universidad está en el siglo XXI, pero la de la Universidad de La Laguna en algunas cosas de humanidad todavía está en el siglo XX. Ayer les hacía un repaso a mis alumnos a través de Diarnet de todas las revistas de historia que se publican en Canarias, y las nuestras, mal que bien, están en internet. Por ejemplo, la hoja parroquial de mi facultad está en internet, Vegeta, ¿no? La revista que publica el Anorio de mi facultad. Pero es que la revista de Historia Canaria no está digitalizándose, o que no sé si ya está en la memoria digital de Canarias, si ya habremos conseguido digitalizarlo o no. La revista de Historia Canaria ya está digitalizada. Eso no lo puede decir Víctor. Está digitalizada, sí, está. Pero ellos, por ejemplo, no tienen un portal de revistas. La segunda batalla en la que estoy ahora es que mi universidad tenga un portal de revistas electrónicas, un Open Journal System, como tiene ya la Complutense, como tiene Salamanca, como tiene tal, y que ese sea el espejo de nuestra universidad, de nuestra revista. Hombre, también es verdad que es un espejo un poco, ya lo sabemos nosotros, de aquella manera, ¿no? Porque esta universidad publica menos revistas de las que publica la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, pues claro, poner eso así tan abierto, tan visible, pues queda un poco de aquella manera, pero yo creo que hay que hacerlo. Y hay que poner un espejo donde diga: estas son nuestras revistas científicas. La hoja parroquial de la Facultad de Humanidades, la de la Facultad de Filología, la de la Facultad de Formación de Profesorado, la revista de Veterinaria. Ignoraba que existía una revista que se llama Anales Universidades de Teología. De aquí me voy con algo aprendido, ahora esta la incorporo. Y todas estas deberían estar con la plataforma ahora de acceso abierto más utilizada para estas revistas, que es el Open Access System, el host, el host, el Journal Open System y les pongo otro ejemplo. O sea, hay gente, aquí la clave está en tener la visión. Cuando tú tienes la visión, sabes perfectamente que ahí es donde tienes que ir. El problema es estar en un sitio donde tienes que tomar las decisiones y que no tengas la visión, que estés mirando a otra cosa. Y ese es el gran problema, que a veces los que tienen que tomar las decisiones... Entonces, este tipo de mesas redondas y tal me parecen valiosísimas, porque sirven para que los que pensamos parecido contrastemos nuestra información, discutamos, etcétera, y después convencer a los que tenemos que convencer. Y a los primeros que tenemos que convencer es a los que financian. Gobierno de Canarias, universidades. Hay que financiar, y esto lo digo aquí sabiendo que algunos piensan exactamente igual que yo, de manera finalista. O sea, a mí la Agencia Canaria me ha dado un proyecto de investigación y no me ha puesto una cláusula donde diga que toda esa investigación tiene... También es verdad que fue antes de la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, pero espero que en las futuras convocatorias dejen claro que ese libro que vamos a publicar en esta editorial en la península pues tiene que estar en acceso abierto pasado un periodo de embargo de X meses, el que sea, porque es que de lo contrario seguiremos financiando, pagando películas con dinero público para que los que la vayan a ver tengan que volver a pagar, ¿no? Y un poco esa es la filosofía mía.
Sí, ciertamente. Yo puntualizar la sesión de derechos de autor en España tradicionalmente hemos sido bastante suaves, light, laxos, con la persecución de los derechos de autor, ¿no? En el mundo anglosajón, que fueron realmente quienes establecen la política de los derechos de autor, en la época del siglo XV ya estaban poniendo cortapisas a que un escrito pudiese publicarse de forma gratuita. Siempre había un tax detrás, había que pagar una cantidad a la corona, y realmente nosotros en ese sentido en España hemos sido bastante laxos. Probablemente si el profesor Ramírez fuese un profesor americano, no lo haría, ¿no? El poner el libro ese, el capítulo del libro ese publicado en Nueva York en acceso abierto. ¿Por qué? Porque los anglosajones se toman más en serio ese derecho de autor, no son más mercantilistas, y probablemente le pondrían una querella en la editorial y le pedirían no sé cuántos miles de dólares para resarcirse de que aquello estuviese en abierto, ¿no? Es cierto que en España somos, ya les digo, más light, más laxos en este sentido, y realmente no se persigue tanto ese asunto. Tengan en cuenta, por ejemplo, nosotros en nuestro repositorio institucional, que se llama Acceda, siempre depositamos la responsabilidad sobre colocar el artículo, no sobre la institución, sino sobre el autor. Ayer, por ejemplo, me estaban tirando de las orejas por un profesor nuestro de educación física, que tiene mucho publicado a nivel internacional, y el año pasado pues subió a Acceda muchísima información de artículos científicos que él ni miró si en el Sherpa Romeo si eso se podía hacer o no podía hacer. Él subió toda la producción suya, lo mismo que hubiera hecho el profesor Ramírez, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros lo vemos nos tiramos de la cabeza y decimos: ¡ay, mi madre! Como se entere el editor de que esto lo ha puesto en abierto sin respetar ni la forma de lo que ha colocado en abierto ni los tiempos de embargo, pues nos podrían poner una demanda, ¿no? Después habría que ver quién es el responsable de eso. Nosotros lo derivaríamos siempre hacia el autor. No, nosotros mantenemos el repositorio institucional, pero es el autor el culpable, ¿no? Porque es el que lo ha subido, ¿no? Nos evitamos, pues, en ese sentido, el que nos a la institución, ¿no? Pues que la castiguen por eso, ¿no? Pero lógicamente si lo hace fuera de España, ya les digo, en el mundo anglosajón, sí que probablemente lo perseguirían, ¿no? Y le exigirían una compensación. ¿Por qué? Es que es perverso, ¿no? O sea, lo que decía de la película es perverso. O sea, ustedes, un investigador, se gasta un montón de dinero, de esfuerzo, no solo intelectual en elaborar un artículo científico, sino en lo que cuesta la investigación en sí, y resulta que para poder leer los resultados de la investigación tiene que volver a pagar por leer eso, tiene que comprar la revista si lo quiere leer, ¿no? Su artículo. ¿Por qué? Porque ha cedido los derechos a un tercero, que puede ser Elsevier o Springer o Wiley, cualquier editorial de estas que manejan millones de euros, miles de millones de euros, pues son grandes grupos editoriales que tienen mucha presión y mantienen el sistema del cobro, ¿no? O sea, ellos se alimentan, porque si dijésemos que los revisores, por ejemplo, que actúan sobre los artículos cobran, pero no, es que los revisores tampoco cobran, hacen esa labor altruista, no le cobran a la editorial por revisar los artículos, ¿no? Y es una labor intelectual costosísima. Yo conozco profesores que me han dicho, dicen, es que tengo tal nivel de tal cantidad de artículos en revisión que no doy abasto, ¿no? O sea, entre las clases, mi labor como investigador y los artículos que tengo que revisar, me vuelvo loco, ¿no? O sea, es una cantidad de trabajo
ingente, ¿no? Y resulta que al editor científico, que es el que gana dinero, pues eso le sale gratis, ¿eh? Es un sistema perverso, muy perverso. Después de haberles comentado esto, de lo que nos ha dicho el profesor Ramírez, vamos a ver la visión del profesor Sanchis, que es la de un profesor que ha estado en los últimos años situándose en la carrera académica que hoy en día tiene cualquier persona que quiera entrar en la universidad para llegar a ser miembro estable del profesor, docente, investigador, etcétera, que quiere estar ahí. Y esa lucha, porque creo que ha sido un esfuerzo grande, nos va a dar su particular visión, su explicación acerca de cómo ha logrado pues colocar sus artículos en revistas tanto del modelo tradicional como en revistas de acceso abierto pagando. Él sí que ha pagado por publicar a través del dinero que obtienen de los grupos de investigación. Pues nada, muchas gracias por la presentación, es muy ajustada a la realidad y agradecer que me hayan invitado a esta mesa redonda muy interesante. Yo estoy en una posición, estoy en medio de hecho, físicamente, pero estoy en una posición un poquito curiosa y me llama la atención los comentarios porque lo que yo veo dos cosas diferentes. Una es el esfuerzo que nos cuesta publicar en revistas con un factor de impacto, que el concepto factor de impacto es un poco novedoso todavía y bueno, factor de impacto mide la repercusión científica que tiene la publicación que tú haces, ¿no? La palabra perversión se ha utilizado del sistema, es verdad que está un poquito pervertido. Pero yo, y me gustaría empezar al principio y ser breve, cuando empecé a investigar allá por el año 94-95 en esta universidad, me metí en un grupo de investigación recién creado que tenía un director que era con una formación científica y un perfil muy anglosajón. De hecho, pues nosotros hacemos estancias periódicamente en Suecia, en Dinamarca y tenemos una formación más anglosajona. Pues desde que yo empecé a investigar en ese año, yo empecé a conocer ese mundo, no me he arrepentido de entrar en ese mundo que es tremendamente competitivo, es muy duro llegar a poder publicar en ese entorno. Pero esa formación me hizo ver varias cosas. En primer lugar, y sé que esto puede ser un poquito llamativo, ¿no? Yo miro la tendencia general, global, ¿no? Hacia qué te exige Europa, qué te exige Bolonia para poder cumplir con requisitos académicos que te permitan progresar dentro de la universidad. ¿Qué te exige? Un estándar de determinadas cosas. Yo que intento entrar a trabajar en la universidad, ¿por dónde voy? Me voy a ajustar a esos estándares en cuanto al número de publicaciones, que es una parte muy importante del currículum, o intento otras vías diferentes a ver si consigo llegar a ocupar una plaza en la universidad. Tengo que tomar una decisión. Y estoy hablando ahora tengo 41 años, con 25 años o así. Tomas una decisión por el perfil y entonces empiezas a investigar con el perfil anglosajón. ¿Qué significa? Hay que publicar en inglés. Si no sabes inglés, no puedes acceder a las publicaciones con un factor de impacto alto. Hay unos procesos de revisión de lo que tú envías a publicar tremendamente exigentes, donde en muchas ocasiones y en diferentes revistas, porque lo explicaba antes Julio brevemente, tú envías una publicación a una revista, puede ser que el editor de la revista directamente considere que no es del interés de esa revista y lo rechace. Tú cuando envías esa publicación puedes llevar el proceso de escribir ese artículo, puede haberte llevado 2 años, desde que sacas los datos, recoges los datos, los ordenas, los analizas, los escribes, 1 año y medio, 2 años, 1 año, depende del tipo de... Te lo rechazan en una revista, lo envías a otra revista
y el editor dice, bueno, puede ser de interés, pasa por un proceso de revisión anónima, estoy hablando de revistas internacionales, lo envían a revisores anónimos que el editor elige pero que tú no sabes quiénes son. Esos revisores supuestamente especialistas en tu campo, en lo que tú envías a publicar, te revisan la publicación y pueden decirte no es de interés, te lo rechazan por diferentes motivos, te los argumentan, lo envías a otra revista y puedes estar así durante bastante tiempo. Yo el último artículo que he publicado ha tardado 1 año y medio en publicarse y lo envié a 7 revistas diferentes. Es decir, que el proceso de publicar en revistas con un factor de impacto medio alto en inglés es un proceso tremendamente exigente. Se ha hablado, yo creo que quería explicar esta parte porque esta es una parte de la conversación que estamos teniendo hoy. Es decir, una cosa es dónde vamos a publicar y por qué estoy publicando ahí. Porque yo quiero que tenga mi publicación un impacto. Quiero que tenga un impacto en la comunidad científica. Quiero que quien lo valore sea lo suficientemente exigente conmigo, y yo estoy hablando porque cuando uno recibe una revisión negativa de un revisor, lo que vas aprendiendo con los años es que esa revisión normalmente, si está hecha por un buen revisor, aunque te critique duramente tu artículo, te está haciendo aprender y te está haciendo mejorar la publicación. Esa es la realidad, te está haciendo mejorar la publicación. Te puedes encontrar con gente que no, que vaya mal encarada, pero normalmente en el 80 y muchos % de los casos, en mi opinión personal, en mi experiencia personal, es que mejoran tu trabajo. Eso quiere decir que si yo consigo colocar una publicación en una revista con un factor de impacto medio alto, he conseguido hacer algo que creo que puede tener interés y que puede estar bien hecho. El tema de la complejidad en publicar es real, ¿no? Es un sistema perverso. Si perteneces a un grupo de investigación potente, un grupo de investigación que tenga una o dos personas con una cierta influencia dentro del área en la que publica, percibe que hay una mayor predisposición o una mejor predisposición a que tus publicaciones puedan llegar a ser aceptadas. Es normal, es de sentido común. Hay veces que, no digo que esté bien, digo de sentido común, hay veces que hay publicaciones, hay revistas donde el revisor sabe quién escribe el artículo. Si a mí me llega una revista como una publicación, un artículo, como revisor, yo puedo saber de quién viene y por lo tanto digo, que lo escribe esta gente, pues me puede resultar interesante revisarlo en profundidad, o esta gente lo rechazo. Hay temas personales también por en medio a ese nivel. Puede ser que te venga una publicación tú como revisor que es anónima, tú no sabes quién lo ha escrito y por lo tanto eres totalmente objetivo, por lo menos inicialmente, con respecto a esa publicación. Sí que es verdad, lo comentaba con Julio, que si tú trabajas en un área determinada y te llega una publicación, te llega porque supuestamente yo como revisor soy experto en eso y como controlo los grupos que están investigando con respecto a eso, puedo identificar más o menos el grupo que pertenece. Por lo tanto, es muy difícil que no se pervierta el sistema, es muy complicado que no se pervierta. Depende de la ética, que es una palabra muy corta pero que tiene muchas connotaciones, de la ética de los editores y de la ética de los revisores. Entonces, una parte es el proceso de publicación, que es por donde yo quería empezar. Yo empecé en el 94, 95 a investigar, 2012, 17 años más o menos investigando. No he conseguido el objetivo de tener, la tesis doctoral la leí en el 98, no he conseguido ser titular de universidad, yo no tengo una plaza estable en la universidad. De hecho, he estado a tiempo parcial muchos años y ahora llevo unos meses a tiempo completo. Lo que quiere decir que el camino que elegí en su momento, quizás desde un punto de vista académico, en el contexto en el que nos estamos moviendo en España, no fue una decisión acertada, pero desde un punto de vista personal estoy 100% convencido de que sí. De hecho, a mí me gustaría, si no les importa, han hablado de PLOS ONE, no me extenderé mucho más, ir a la página web de PLOS ONE, es plosone.org, y mientras van a la página de PLOS ONE, simplemente comentar con respecto al pagar o no pagar las publicaciones.
los ingresos, las publicaciones que yo he ido realizando en diferentes revistas, de acceso abierto o no, la mayor parte de ellas se han pagado con financiación pública, es decir, hemos pedido proyectos de investigación que han permitido pagar esas publicaciones. Esos 1.200 y más euros, dólares han hablado, que cuesta una revista. Yo cuando empecé en esto, y no me quiero extender mucho más, yo pensaba, esto no es muy normal. Vamos a ver, yo me estoy ganando la vida fuera de la universidad porque no tengo trabajo en la universidad. No tengo trabajo, contraté a tiempo parcial y me estoy ganando fuera de la universidad. Estoy investigando porque es algo que me gusta, me interesa. Llevo 2 años investigando, 2, 3, los que sean, algo. Consigo algo interesante que creo que puede tener una repercusión interesante en la comunidad científica, que mayor o menor. Y resulta que al final cuando lo envío, encima tengo que pagar. Pero si es que al revés, si es que me tendrían que pagar a mí. Me tendrían que pagar a mí para que yo pusiera eso a disposición de la gente. Yo en una economía de mercado normal, cuando tú estás poniendo algo que puede interesarle a la gente, a la comunidad científica, lo normal es que a ti te paguen por dar algo, ¿no? Esto está como al revés. A mí hay algo aquí que no me encajaba, ¿no? Pero al final terminas viendo que funciona de esta manera y al final terminas pagando. Yo también tengo que decir con respecto a esto que yo he pagado de mi bolsillo. He pagado de mi bolsillo artículos, esperando que después con fondos del departamento correspondiente, que recibe a su vez, se retroalimenta de dinero gracias a las publicaciones de los miembros del departamento, esperando que con fondos del departamento me devolviesen el dinero que yo pagué de mi bolsillo para poder publicarlo, porque si no, no podía publicarlo. Estoy hablando de 1.200 un artículo, pero si publicas en un año 2, 3 artículos, 4, vayan multiplicando, a ver en cuánto nos ponemos. Con respecto al tema de PLOS ONE como revista de acceso abierto, pues yo tengo un número de publicaciones en PLOS ONE y a mí hay una cosa que me gustan de estas publicaciones en abierto y es principalmente la información. Aquí Julio me dio una cosa muy interesante el otro día que me la he leído con detalle y bueno, si hay tiempo se comentará. Pero a mí una cosa que me gusta es que son los artículos, por ejemplo, que yo he publicado. Si nos ponemos en el segundo, si hacen clic encima del segundo, y bajo un poquito más abajo, a ver, un momentito. Tienes que ir a Metrics, perdona, dale para atrás un momentito nada más, perdóname, un segundito para atrás. Vale, abajo de todo pone Views 2000, ahí, por favor, ahí. Haz clic ahí. Y espera un momentito que se va a cargar unas imágenes. A mí una de las cosas que me invitó a animarme a publicar en una revista como esta de PLOS ONE fueron varias. Aquí decía... Este es un artículo muy interesante que me pasó él y dice, en respuesta a la pregunta de ¿publicarías en una revista de acceso abierto? Sí, le preguntan a investigadores, ¿en qué condiciones? Y entonces los científicos contestaban, dependiendo del factor de impacto, de la rigurosidad de los revisores, que sean rigurosos, que el factor de impacto sea alto, que sean rigurosos, que tengan valores de producción altos, y que tengan un comité editorial con un estándar alto, o sea, que esté respetado, que tú sepas que esos editores son gente que ha publicado mucho y que vale la pena. Son algunos de los factores que decían. Yo añadiría algunos, a mí me lo preguntasen y yo diría, pues mira, a mí personalmente, con lo que me ha costado ocupar el puesto que ocupo, una cosa que me produce satisfacción es este tipo de información. Aquí simplemente aparecen, puede parecer una tontería, pero dice, el número de visitas del artículo ese desde la fecha en la que se publicó. 6.179. Te aparece mes a mes cómo ha ido incrementándose el número de visitas en esa publicación a nivel internacional y tú puedes ver a través de dónde se acceden a ese artículo. Tú puedes saber si lo acceden directamente porque entran en la revista, puedes saber si acceden porque entran en una base que es Medline, que es una base biomédica que también incluye otro tipo de investigaciones de ciencias sociales. Puedes ver quién está accediendo a tus publicaciones. Para mí esto es algo que tiene un valor importante, porque al final
lo que queremos los investigadores, aparte de que nos pagan para investigar, para trabajar, lo que queremos es que nuestras publicaciones sean vistas por la gente, sean consultadas, que sean citadas. ¿Qué es mejor? ¿La vía verde o la vía dorada? Yo creo que, en mi opinión, si la vía verde se divulgase suficiente, se conociera suficiente, sería mucho mejor que la vía dorada. O sea, si hubiese un desarrollo en cuanto a marketing, en cuanto a información de la vía verde, sería muchísimo más interesante que la vía dorada, por favor, claro. Yo no tendré que pagar 1.200 euros de mi bolsillo para publicar, claro que sí. Pero si resulta que con la vía verde, no la estoy criticando, no estoy poniéndome ni por favor de una ni de la otra, pero si resulta que con la vía verde no consigo que el impacto, ya no solamente científico, sino en visitas de mis publicaciones sea alto, esto lo pueden consultar médicos que van a escribir artículos, gente de fisioterapia que va a escribir artículos, o no, o simplemente gente que quiera consultar la publicación. Si yo no consigo que tenga un impacto, entonces, ¿para qué llevo 2 años trabajando? 2, 3, 5, los que sean. Entonces, para concluir, yo veo 2 cosas diferentes. Una es, la dificultad de investigar es enorme, de investigar a un nivel alto es enorme, y la repercusión que debería tener, por una cuestión no solamente científica, sino de satisfacción personal, la repercusión que tiene que tener tiene que ser también alta. Que después tu publicación no tenga mucho interés porque has investigado, no quiero contar ninguna anécdota así un poco fuera, pero alguien me dijo alguna vez, alguien que no estaba muy interesado, yo me presenté a varias plazas de titular de universidad y me suspendieron, me gusta decir. Y uno de los catedráticos que estaba en una de las plazas, al cual yo no le caía demasiado bien, no era de esta universidad, era una universidad del País Vasco, me dijo, pues claro, porque usted, como si usted está investigando, es que usted me pone publicaciones como si estuviese investigando por qué a las moscas, les digo textualmente, a las moscas de no sé qué país de África me dijo, por qué se le tuerce el ojo hacia la derecha cuando mira. Me hace esa pregunta y claro, yo que llevaba, ingenuo de mí, desde el año 94-95 intentando hacer las cosas como me habían enseñado que se tenían que hacer, con una idea muy sesgada de la realidad, pues lo único que pensé es, este hombre, primero que es muy mal educado y segundo que no está siendo justo con la realidad, porque la realidad es que lo mínimo que puede hacer es que si no estás de acuerdo con estas cosas es respetar los puntos de vista, ¿no? Respetar los puntos de vista. Entonces yo aquí se han dado varios puntos de vista que creo que son muy interesantes y yo le he dado el mío que creo que pues es un poco más ácido, pero es real. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Realmente la visión del profesor Sanchis yo la comparto, ¿no? Casi al 100%. Yo podría definirme particularmente, ¿no? De forma particular también por la vía verde, ¿no? Pero sé, como en este mundo globalizado, y como sé que la prima de riesgo es la que nos gobierna, sí lo digo porque realmente lo que tenemos detrás en la edición científica son unos grupos de poder. Las editoriales científicas, como el Sevier Reed, como Wiley, como Springer, son grupos de poder. No solo se dedican a la edición científica. Por ejemplo, tengo el caso, y aquí hay algunos compañeros míos que firmamos en su momento, el editor del BMJ, que el profesor Sanchis sabe cuál es la revista a la que me refiero, el British Medical Journal, una revista en el campo de la biomedicina importantísima, perteneciente al grupo del Sevier Reed, pues el grupo del Sevier Reed se dedicó a comprar acciones de empresas que fabricaban misiles, para que ustedes vean cuál es este mundo en el que nos movemos, ¿no?
Lógicamente la comunidad científica, cuando se enteró que el Sevier se dedicaba a fabricar misiles, aparte de la edición científica, lógicamente se puso en pie de guerra, y yo fui uno de los que firmé, junto con algunos compañeros que están sentados hoy aquí, contra o pidiéndole al Sevier, aquel que parece que edita una de las grandes revistas que intenta curar a la gente, ¿no?, que es el BMJ, pues que no fabricase armas para matar, y de hecho el Sevier se retiró de las acciones de esa empresa armamentística, ¿no? Es un contrasentido que una empresa que fomenta una revista biomédica tenga entre sus intereses la fabricación de armas para matar a gente. Es una cosa disparatada, ¿no? Bien, pues esto es lo que hay detrás de esas editoriales. Un gran grupo de poder que maneja muchísimo dinero, y que está presionando para que el modelo que se instaure sea el de la vía dorada. Y por eso les ponía yo lo que nos decía el decano de la universidad, el director de la biblioteca de la universidad, ellos le llaman Dean, ¿no?, en vez de director, ¿no?, de la Universidad de Indianapolis, Purdy. Pues bien, yo pienso igual, ¿no? O sea, nos están guiando, como cuando nos están diciendo, nos van a rescatar, España va a ser rescatada, y bueno, ¿y qué hago yo, no? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, porque no está en manos mías el decidir si nos van a rescatar o no nos van a rescatar. Será Angela Merkel junto con Mariano Rajoy el que lo decidan, ¿no? Y uno aquí pues se ve, pues, si nos rescatan pues lo tendremos que pagar de nuestro sueldo, como cuando nos lo han recortado, etcétera, etcétera, ¿no? La situación esa se nos escapa de la mano, ¿no? Pues bueno, en este mundo de la edición científica parece que la inevitabilidad también de la llegada del acceso abierto, ¿no?, aunque el producto final sea de agradecer, que es el que esté en acceso público y que esté en disposición inmediata, que no tengamos tiempo de embargo, pero creo sinceramente que aunque no me guste la vía dorada en cuanto al acceso abierto, va a ser la que se va a implantar en los próximos años, porque va de mano de estos grandes grupos de presión mediáticos que son las grandes editoriales científicas. Bien, dicho esto, me gustaría establecer un turno para ustedes, los asistentes, que nos preguntasen, tanto a mí como a la mesa, a los componentes, algunos de los aspectos que hemos tratado hoy aquí, ¿no? Así que abrimos dicho turno. A mí me gustaría hacer una apreciación, ¿no? En la universidad estábamos hablando de tres patas, ¿no?, de un asunto. Por una parte están los autores, por otra parte están las editoriales, y por otra parte, y poco hablado aquí, están las instituciones, ¿no? Pero me gustaría preguntarnos sobre cuál es el papel de las instituciones, en este caso de la Universidad de Las Palmas o de cualquier otra universidad, ¿no?, o centro de investigación. Las universidades tienen un papel, por una parte, formador y por otra parte, investigador. En cuanto a la formación, tenemos aquí hoy a un montón de gente joven y quisiera resaltar la importancia que tiene el trabajo que hace el profesor Castro. Hay experiencia, en esta universidad no hay otra, de que los alumnos, los propios alumnos sean autores. Y hay experiencias en Estados Unidos de varias universidades que editan revistas de investigación en las que los autores son alumnos de diferentes universidades en diferentes materias, no solamente en el área de ciencias sociales, de humanidades, de técnica. Los propios alumnos, los propios estudiantes universitarios, todos, ¿no?, son revisores, buscan la financiación, es decir, que todos estos temas de los que hemos estado hablando aquí son materia de formación. Yo creo que ni el estudiante universitario de esta universidad ni de otras universidades españolas, ni los profesores ni los investigadores tienen un conocimiento, aparte de estas personas que han estado hablando aquí, que sí que lo tienen, la mayor parte no sabe qué debe hacer, qué no puede hacer,
hay personas que digamos, éticamente, y que se ha utilizado esa palabra aquí, los tres la han utilizado y la verdad que me gusta, pues aparte de personas que se ponen, no, yo voy por el modelo rojo, que toman una opción conociendo lo que hay, aparte de eso la mayor parte de los autores desconocen. Y los alumnos desconocen de qué va todo esto, es decir, esto suena un poco chino, es decir, que la universidad debería comprometerse muchísimo más, por ejemplo, me imagino, el servicio de publicaciones, creando una revista en la que los alumnos fueran autores, revisores y editores, ¿no? Sería una formación que además les serviría después para, porque algún día serán revisores, algún día podrán montar una revista, etcétera. Eso por ese lado, por la parte formadora, ¿no? Insistir en ese tema y en la importancia del trabajo del profesor Castro. Y por otra es que estamos hablando del autor como si el autor no perteneciera, o su obra no le perteneciera a las instituciones. Aquí hay un tema con la propiedad intelectual de la que no se ha hablado y que es muy importante. Los mandatos que se pueden estar haciendo en los distintos centros de investigación tienen que ver con de quién es la propiedad del documento que se ha generado, si de la institución o del autor, o si es compartido o qué. Y probablemente los países adopten diferentes actuaciones dependiendo de quién es la autoría. En el caso, por lo que sé, de Alemania es de la universidad y por tanto el mandato que puede hacer con respecto a sus autores es mínimo. Usted, desde el momento que entra a esta universidad, sabe que esto va a estar en acceso abierto y ya está. Y no le carga al autor, para poder llevar adelante el modelo verde, no le carga al autor más trabajo que el de decir, bueno, pertenezco a esta universidad de prestigio, tengo que luchar para que esta universidad sea de prestigio y publico en revistas de prestigio y abiertas, ¿no? Porque la institución se lo ha hecho. Y el papel financiador de la institución en el modelo dorado también, que es muy importante, pero ya lo dejo para no acaparar la palabra. Yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Una es que, por ejemplo, en el caso de que sea acceso abierto o cerrado, o limitado al acceso a la publicación, en las publicaciones que nosotros publicamos, abajo siempre aparece el autor, el corresponding autor, ¿no? El autor al que tienes que remitir las correspondencias si tienes alguna duda sobre su publicación, ¿no? Por lo tanto, aquellas personas que quieran acceder a tu publicación, sea una revista de acceso abierto o cerrado, pueden vía email pedirle al autor el artículo. Se hace frecuentemente. En la revista, en la publicación, te aparece una dirección de correo electrónico del correspondiente autor. Si tú estás interesado y puedes acceder a una base de datos que es pública de un resumen del título de ese artículo y te parece que puede ser de interés, tú puedes enviar un correo electrónico al autor que en el 99% de las ocasiones, por no decir el 100%, te envía la publicación porque el autor la tiene. Evidentemente esa es una forma muy arcaica de manejarse. Lo ideal sería que no tuvieses que mandarle un correo electrónico, sino que hubiesen accesos abiertos o más libres a esa publicación, ¿no? Entonces yo, con respecto a eso, creo que si uno está interesado en conseguir una publicación, al final la consigue. Dicho esto, creo que tenemos que avanzar en la dirección de que sea un acceso más abierto, ¿no? Bueno, yo puntualizarle que lo que comentaba mi compañera Evelina, no se ha producido en la universidad nuestra, ¿no? En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se ha producido una cosa que se llama el mandato institucional, ¿no? El mandato institucional lo hace cada institución, sea de investigación, sea universidad, y lo que nos viene a decir es ese marco en el que los investigadores que están contratados por esa determinada institución tienen una serie de pautas que establece el staff directivo de cada institución investigadora y le da las pautas al autor, al profesor que va a publicar en esa institución, ¿no? ¿De quién es el copyright? ¿De quién es el derecho de autor? Pues, como ha dicho en muchos casos, por ejemplo en Alemania, en las universidades, el derecho de autor es, si tú eres empleado mío de la ULPGC, todo lo que publiques es de la ULPGC.
yo lamentablemente, ya les digo, la universidad nuestra no tiene mandato institucional con respecto a este tema y no sabemos muy bien por dónde vamos, ¿no? O sea, los autores dirán, pues no, el artículo es mío, porque yo soy el que lo he hecho, ¿no? Pero, oiga, pero es que usted el dinero que ha utilizado para investigar no se lo ha dado a la Coca-Cola, ¿no? Ahora, si se lo ha dado a la Coca-Cola por una cuestión privada, pues estupendo, se la arregla con la Coca-Cola para publicar ese artículo en el formato que usted quiera. Pero si el que paga es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es una institución pública, lógicamente debería ser, que esa es mi opinión particular, ¿no? Lógicamente debería ser la institución la depositaria del derecho de autor. Que no es que vaya a perder, ya les digo, la autoría ese autor, o sea, el copyright de la autoría no lo pierde, simplemente se trata de la distribución de ese artículo, ¿no? O sea, cómo colocarlo en determinados repositorios, etcétera y tal, ¿no? O sea, si la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dijese que todo lo publicado por profesores, investigadores, se colocase en su repositorio institucional, ¿no? Que lo apoya la ley de la ciencia, pues lógicamente se tendría que hacer y punto, ¿no? No habría margen a ningún tipo de interpretación, ¿no? Cosa que hoy en día la interpretación sí que se produce, ¿no? O sea, el autor está un poco confuso en decir, pues esto es mío, esto es compartido con la universidad, o esto es de la universidad solo, o esto es mío solo. O sea, hay una pequeña confusión y es precisamente porque no existe mandato institucional cuando ya la mayoría de las universidades españolas lo tienen, ¿no? Y no hablemos ya de a nivel mundial, que lo han establecido desde hace ya bastantes años, ¿no? Pero bueno, yo confío y estoy esperanzado de que el mandato institucional nos llegará tarde o temprano, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? Creo, ¿no? O sea, yo que soy muy optimista y siempre pienso que las cosas... De hecho, les digo una cosa, o sea, estoy en un grupo de trabajo que es el de acceso abierto y derechos de autor, en esta biblioteca universitaria, en esta institución, porque creo firmemente de que tengo que hacer una labor de aprendizaje, lo que decía mi compañera Avelina hasta hace un momento, de que muchos profesores no conocen, muchos alumnos no conocen esto. Pues bueno, este acto precisamente está enmarcado en que esta acción vaya directamente tanto a estos alumnos que los tendremos en la universidad el año que viene y que son futuros investigadores en potencia, y a aquellos compañeros y a aquellas otras personas que no conocen o no saben muy bien esto del acceso abierto, por dónde va, si esto que es gratuito, no gratuito, para qué sirve, a dónde nos va a llevar. Pues bueno, la labor esa la tenemos en el grupo, queremos llevarla como una labor formadora a todo el conjunto de la universidad y salir incluso adelantándonos a lo que es la comunidad universitaria, que ya les digo, o sea, estoy tremendamente agradecido a ustedes, que son jóvenes, que ya les digo, que están oyendo por primera vez esto del acceso abierto y que realmente a lo mejor se lo preguntan a un catedrático de universidad y le dicen que es el acceso abierto y dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Que no lo entiendo para nada. Pues bueno, estoy agradecidísimo porque hayan asistido a esta sesión. ¿Podría hacer un comentario? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que evidentemente el acceso abierto es un avance y implicaría que haya más capacidad de acceder a la información y que sea un avance importante en la investigación, ¿no? Porque nos permite pues, acceder a múltiples visiones y tener más información. Pero creo que algo que nos haría un salto mucho mayor de calidad es que los cuestiones sociales son los datos originales. O sea, que hay una política que se establece en la ley de esa ciencia, una política clara de que todas las bases de datos, las originales, públicas, o sea, que se han pagado con fondos públicos, estén accesibles a todo el mundo. O sea, que yo genero una información para un proyecto de investigación con una serie de datos que estén ahí y que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda con esos datos reinterpretarlos y hacer avanzar más la investigación. Eso nos daría un salto de calidad 1000 veces mayor que tener eso abierto todas las comunicaciones. Y creo que eso es el paso fundamental que hay que dar. Y ahí hay una pelea tremenda entre la autoría
y los dueños de los datos. Los datos son del que lo ha generado, del que los ha pagado o de la institución. Y hay peleas tremendas donde ahí no se queda bien definido si esos datos al final pues quedarán, digamos, reflejados en un sitio para que sea eso a todo el mundo con un cierto desfase o un decalaje de tiempo, que el autor que lo ha generado tenga, digamos, una ventaja respecto a los demás, pero que al final queden a disposición pública como hacen ya los americanos. O sea, que pueden ustedes coger datos de satélites de cualquier parte del mundo y los tienen ahí y pueden investigar sin ningún tipo de problema. Eso nos permitiría que en esta situación de crisis donde mucha gente tiene acceso a recursos pueda estar realizando investigación de alta calidad sin necesidad de estar de alguna forma pendientes de que el Ministerio recorte o no los fondos dedicados a la investigación. Creo que eso sí que es una lucha que tenemos que abrir, sí, o por lo menos intentar sacar con cierto éxito, ¿no? Y hay mucho dinero detrás de eso, sí, y muchos intereses personales que sí tienen que ser de una forma pues, quitados del medio. A colación de esto, la noticia de hoy y hace un par de días de que la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, va a cobrar por los datos públicos hasta ayer de los meteorológicos, de climatología. Yo que soy un geógrafo, un climatólogo, que estoy estudiando eso y me van a cerrar esos datos que son públicos, que se han pagado con el dinero de mis impuestos, me dicen que ahora que tengo que repagar eso. Vamos, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Son cosas que van en contra del avance de la ciencia en cualquier país, y esto nos llevará, si seguimos recortando y seguimos poniendo cortapisas al conocimiento, a una época triste en cuanto a la investigación, ¿no? Y yo, si no te importa, ya para terminar, me gustaría, porque Abril ha hecho, no le hemos contestado otra pregunta muy interesante que ha hecho. Una era la del acceso y otra era también la de la formación. Comentabas que se había quedado un poquito en el tintero, ¿no? O sea, que yo creo que el proceso ese de formación en investigar y en revisar, ese proceso es un proceso duro, a medio plazo, donde uno tiene que ir progresivamente aprendiendo. El proceso de frustración es un proceso que forma parte del proceso de formación. Si no te has frustrado alguna vez porque te han rechazado algo, no te estás formando adecuadamente. Yo creo que el proceso ese de formación de los alumnos tiene que ser lo más realista posible, de los investigadores, lo más realista posible. Para poder ser revisor, primero tienes que haberte frustrado bastantes veces y tienes que haber padecido las revisiones de buenos revisores antes de entrar a ser tú revisor. No es que no valga la pena aprender a cómo revisar un artículo, pero yo creo que el ser revisor es un paso muy grande dentro del proceso de investigación. Pero tenemos también los posgrados, que son alumnos que pueden perfectamente hacer ese tipo de cosas. Que los posgrados podrían hacer ese tipo de cosas, pues son alumnos que están ya en la fase de publicar y podrían perfectamente hacer el escalón de revisores de los alumnos que están en el grado y que están empezando. Por ejemplo, en el caso de posgraduados, sí. Pues bueno, ya estamos en tiempo, vamos a finalizar ya el acto. En primer lugar, pues agradecer esta mesa con el profesor Castro, con el profesor Ramírez y con el profesor Sanchís por su asistencia, y por supuesto agradecerles a todos ustedes que nos hayan aguantado durante 1 hora y media con este asunto. Fuera, para ustedes, tenemos unos lápices que tenemos ahí del grupo de acceso abierto, por lo menos que se les lleven algún recuerdo y sepan lo que es el acceso abierto. No tenemos más, además, menos mal que el año pasado hicimos más lápices de los que necesitábamos para una semana que nosotros organizamos, que es la Semana del Acceso Abierto, que se realiza a nivel internacional. Este año también la hemos vuelto a organizar ya sin dinero, ¿no? Sin dinero, con el poco que teníamos, ¿no? Pues bueno, todavía nos ha sobrado algo de ese merchandising sobre el acceso abierto y lo tienen afuera a la derecha, y me gustaría que se llevaran algún recuerdo de nuestro grupo, ¿no? Pues ya les reitero de nuevo mi agradecimiento y el de la mesa, de los profesores que nos han acompañado.